El Kelpie es una famosa criatura con forma de caballo perteneciente a la mitología celta. Estos corceles son en realidad seres espirituales que, según las leyendas, habitaban en los loch y estanques de Escocia, ya que eran espíritus del agua. La etimología escocesa de la palabra Kelpie es incierta, pero pudo haberse derivado de los términos gaélicos calpa o caelpich, que significan vaquilla o potro. El primer uso registrado del nombre de la criatura, en ese entonces escrita como Caelpie, aparecen en el manuscrito de una oda de William Collins. Los Kelpies normalmente toman la forma de un caballo ante los humanos, pero son bastante comunes las historias donde obtienen forma humana, siendo la más común la de jóvenes apuestos, e incluso existen versiones en las que se los representa como una especie de hipocampo. Estos espíritus son descritos mayormente con un carácter maligno, buscando únicamente ahogar a sus víctimas y devorarlas. Estas características son compartidas con el otro ser mitológico celta, Illtwisky, el cual también se presenta como un espíritu con forma equina, capaz de adquirir forma humana para atrapar a sus víctimas. Debido a esto, tal como sucedió entre la cocatriz y el basilisco, es muy difícil diferenciarlos, habiendo comunes malentendidos y confusiones entre las pequeñas características que lo diferencian. Tal es el caso de su hábitat acuático. Los folcloristas, al igual que los escritores del siglo XX, Louis Spence y Catherine Briggs, definen a los Kelpie como espíritus que viven junto a los ríos, distinguiéndolos del Illtwisky que reside en las orillas de los lagos. Aunque esta distinción no es aplicada universalmente, por ejemplo, Sir Walter Scott, escritor británico del siglo XVIII, afirma que la distribución de los Kelpies puede extenderse hasta los loch, masas de agua muy parecidas a los lagos. Por otro lado, en el diccionario de MacKillop se establece que los Kelpies inicialmente habitaban en arroyos y posteriormente en cualquier cuerpo de agua. Otra opinión mantiene que estas confusiones fueron resultadas a malas traducciones de cuentos ingleses, donde tradujeron al Illtwisky como Kelpie, atribuyendo erróneamente los hábitos de residir en los lagos al segundo. Pero el Kelpie no tan solo causa confusiones con el Illtwisky, existen otras criaturas con formas equinas que tienden a ser confundidas con el Kelpie, los cuales serán mencionados posteriormente en el bestiario. En su forma equina se manifiesta como un magnífico ejemplar negro como la noche, de unos salvajes ojos pero de un comportamiento dócil y majestuoso, de una piel suave pero tan fría como la muerte. Una de las características que identifican a los Kelpies de los demás caballos ordinarios son sus pezuñas, las cuales se encuentran al revés, un rasgo que también caracteriza al Nikur de Islandia. Existe una variación más alejada de la idea clásica, perteneciente a Aberdeenshire, donde retratan al Kelpie como un caballo con una crin de serpientes. Y también existe el caso del caballo residente en River Spey, que se cuenta que era blanco como la neblina y podía persuadir a sus víctimas para que lo monten a través del canto. También, en mis últimas investigaciones, descubrí que existen historias donde lo colocan como un ser mitad caballo y mitad toro. Cualquier viajero que se dejara tentar en montar sobre la grupa del Kelpie se convertirá en un testigo impotente de cómo el Kelpie galopa hasta el arroyo o río donde habite y se lanza a la parte más honda junto con el jinete. La naturaleza del caballo negro fue descrita por Walter Gregor, un folclorista y uno de los primeros miembros de la sociedad Folklore Society, marcándolos como dañinos o buscando compañía humana, describiendo que en algunos casos, los Kelpie llevan a sus víctimas al agua, los devoran y arrojan las entrañas a la orilla del agua. También se relata en muchos cuentos la capacidad del Kelpie de extender la longitud de su lomo para poder llevar a muchos jinetes a las profundidades del agua. La mayoría de los cuentos donde se menciona esto, las víctimas son varios niños trepando a la espalda de la criatura, mientras que uno se queda en la orilla observando lo que sucede. En versiones más específicas, se cuenta que el niño sobreviviente es el niño que tuvo el valor de, únicamente, acariciar al caballo desconocido, siendo el cuero de la criatura como pegamento. El niño, para poder liberarse al ver cómo el caballo los lleva a todos hacia el río, se corta los dedos, para luego ver impotente cómo los otros niños son secuestrados y ahogados en el río. Más tarde se podrán encontrar las entrañas de los niños flotando en la superficie, principalmente por el hígado y el corazón, el cual se comenta que el Kelpie no los consumía. Los mitos acerca de los Kelpies usualmente los describen como criaturas solitarias, pero en un cuento de hadas registrados por John F. Campbell, en el libro Popular Tales of the West Highlands, toma una perspectiva diferente. En el título, que puede traducirse El puente de las hadas o Kelpies, el cuento presenta a espíritus que habían acordado construir un puente sobre Tornoch Firth,
después de haberse cansado de cruzar el agua en barcazas. Era una obra magnífica, con muelles y postes dorados resplandecientes, pero se hundió dentro del agua para transformarse en una peligrosa área de arenas movedizas, después de que un grato espectador trató de bendecir a los kelpies por su trabajo. También se comenta que la progenie resultante del apareamiento entre un kelpie y un caballo normal era imposible de ahogar, y podía ser reconocido del resto de caballos normales por sus orejas cortas. En su forma humana, su aspecto más común es el de un hombre, pero también existen cuentos donde los relatan con formas de mujeres jóvenes, empapadas y de revuelta cabellera, con algas pegadas a estas, que intentan ganarse la confianza de los viajeros para de esa forma atraerlos al arroyo donde viven y ahogarlos en el mismo. También existen cuentos donde los colocan como viejos desprolijos y decrépitos, pero las más comunes historias los colocan como jóvenes apuestos. En esta forma, el kelpie se dedica a cortejar a las jóvenes que encuentra en el camino, con el mismo objetivo de los demás sucesos que he mencionado. También posee la capacidad de saltar sobre la grupa de los caballos de jinetes viajeros y hacerles perder el control del animal, dirigiéndolos hacia el interior del arroyo o río donde habiten. A pesar de sus conductas malignas y dañinas, existe una historia de la isla de Barra sobre un kelpie que se enamora de una joven muchacha, con la cual logra casarse. No obstante, la muchacha descubre que el joven es un kelpie y remueve su brida de plata mientras duerme. El kelpie inmediatamente regresa a su forma equina y la muchacha se refugia en la granja de su padre, donde trabaja por todo un año. Al concluir este tiempo, la muchacha monta al kelpie y va en busca del consejo de un sabio, quien le indica regresarle el collar al espíritu del agua. Nuevamente transformado en el joven apuesto, el sabio le pregunta cuál sería su decisión si pudiera escoger entre ser un kelpie y un mortal. A su vez, el kelpie le pregunta a la muchacha si se casaría con él si fuera humano. Ella le responde que sí, por lo que el kelpie decide transformarse en un hombre mortal y vivir junto a ella el resto de su vida. Esta no es la única historia de amor contada sobre un kelpie y una joven mujer, contándose leyendas de caballos corriendo por las noches llevando a un bebé, quien es el hijo del kelpie y la mujer. Estas historias pueden conectarse con la creencia de que existen ciertas diferencias entre los kelpies que habitan en aguas saladas y los de agua dulce. Los que habitan en agua salada se conforman con que su víctima se dé un chapuzón, no necesariamente los ahogan, demostrando tener una naturaleza no maligna sino más bien infantil e inmadura. Mientras los kelpies de agua dulce son de una personalidad mucho más agresiva y salvaje, buscando devorar a sus víctimas una vez que éstas estén en el agua. Por lo que aparentemente no todos los kelpies se muestran como espíritus malignos de las aguas. Se cree que el kelpie posee una tercera forma, su verdadera apariencia que solo se muestra estando bajo el agua, algunos creyendo que es una especie de hipocampo, un monstruo marino cruza con caballo, o simplemente la de un monstruo marino en general. La única forma de escapar del destino de la muerte una vez subido en el kelpie es cambiando las bridas que lleva el kelpie por otras, lo que hará que la criatura quede bajo el total control y dominio del jinete. Aún así, la persona tendrá que tener cuidado de no acercarse a lagos o ríos, puesto que si el kelpie toca el agua donde vive otro kelpie, automáticamente recuperará su forma verdadera, turnándose en contra del jinete y devorándolo. Un cuento popular describe cómo el terrateniente de Morphy capturó un kelpie y lo utilizó para construir su castillo. Una vez que el trabajo estuviera completo, el terrateniente liberó al kelpie, que evidentemente se encontraba molesto por el maltrato, arrojándole una maldición que haría la vida del terrateniente de lo más infeliz hasta el día en que el kelpie muriera. La creencia popular dice que la extinción de la familia del terrateniente fue debido a esta maldición. Se comenta que la brida de un kelpie contaba con propiedades mágicas. Si era blandida contra alguien, esta brida era capaz de transformarlo en un caballo o pony. Aunque he de decir que en algunos cuentos mencionan que la brida del kelpie es también su fuente de vida, por lo que separarle de ella o cortarla ocasionará la muerte del caballo en el correr de un día. También se ha comentado que una forma para poder matar al kelpie era disparándole con balas de plata, una creencia muy común a muchas criaturas sobrenaturales, siendo la versión más famosa la del hombre lobo. Con la llegada de la cristiandad a las tierras celtas, muchas versiones y definiciones nuevas surgieron a la luz por parte de la iglesia, alegando que el kelpie era un demonio al servicio de Satanás, por lo que podía ser exorcizado de diferentes maneras mediante la fe cristiana. El kelpie junto con sus parientes cercanos pueden poseer un mismo origen debido a sus similaridades. El folclorista Gary Barner
ha sugerido que el origen de la creencia en los caballos de agua que devoraban a las personas podía ser un reflejo de los sacrificios humanos realizados alguna vez para calmar a los dioses paganos del agua. La asociación con los caballos puede tener sus raíces en los sacrificios equinos realizados en la Escandinavia antigua. También uno puede llegar a la fácil conclusión de que las historias de espíritus de agua malignos tenían un propósito práctico, al mantener a los niños lejos de ríos y lagos y de alertar a las mujeres sobre extraños apuestos y jóvenes. Otras personas, como el historiador y simbiologista Charles Milton Smith, ha formado la hipótesis de que los mitos del Kelpie pudieron originarse con los borbotones de agua que se pueden formar en la superficie de los loch escoceses, dando la impresión de una forma viviente conforme se mueve a través del agua. Pero en cuanto a los orígenes en la propia mitología, algunos dicen que los Kelpie son los hijos de Epona, diosa celta de los caballos. Hoy en día hay muchos lagos en Escocia llamados Beist Lochan Na, traduciéndose como el lago de la bestia, ya que incluso hoy en día las leyendas sobre el Kelpie o los espíritus del agua se mantienen fuertes en ciertas regiones. Incluso hay creyentes de que la historia conocida como el monstruo del lago Ness se trata nada menos que de un Kelpie antiguo. El Kelpie ha logrado sobrevivir todos estos años, ya sea a base de cuentos o leyendas actuales, o siendo utilizado por diferentes escritores de libros o cómics. También ha marcado su presencia en el mundo artístico, existiendo varias pinturas y esculturas en su nombre, como las más recientes, 2 estatuas de acero de 30 metros en Falkirk, en el canal Forth and Clyde, siendo el nombre de estas esculturas simplemente The Kelpies. Toman el nombre de la criatura mítica y la asocian con la fortaleza y la resistencia del caballo. Diseñadas por el escultor Andy Scott, fueron construidos como monumentos en honor al patrimonio industrial de Escocia, por lo que el Kelpie se ha transformado en un fuerte símbolo de la historia y tradiciones de Escocia.